Hola amigos, bienvenidos a Liuce Comics. Aquí les traigo Action Comics número 1097 con guión de Mark Waid y arte de Skylar Patridge. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza en Metrópolis, años atrás. Superboy sale despedido del Museo Espacial de la Expo. Ese fue el golpe más fuerte que había recibido en su vida. En el presente, Superman recuerda que, si la Expo no hubiera estado cerrada ese día, nadie sabe cuánto daño podría haber causado. Mientras lo vemos volando de vuelta a toda velocidad, agrega que en ese momento no tenía la más remota idea de lo que ocurría dentro. Pero que si hay algo peor que ser arrojado en medio de una pelea entre desconocidos, es tener que descubrir de qué lado se está. Sin embargo, como regla general, siempre se pone del lado del más débil. Dentro del museo se desarrolla un enfrentamiento. Booster Gold, Mary Marvel y Martian Manhunter luchan contra un enorme robot dorado que dispara rayos desde ambas manos, como parte del evento, el reinado de los Superboys, que estoy trayendo completo al canal. En el presente, Superman recuerda cómo 3 personas desconocidas emergieron de la nada y luchaban contra otra. Superboy colabora con los héroes. Booster Gold se dirige a él como Superman, aunque se corrige de inmediato, ya que esta versión de Kal-El aún no sabe que será Superman. Superboy replica que no los conoce, aunque ellos 3 sí parecen conocerlo a él. Se pregunta si debería reconocerlos, y luego se arroja contra el robot. Booster Gold intenta detenerlo, pero el robot lanza un rayo que impacta de lleno en él. El villano se da cuenta de que se trata de una versión joven de Superman, lo que constituye una oportunidad perfecta. Booster Gold ataca al villano, Epoch, y le ordena que regrese, pero Epoch lo llama patético troglodita y desaparece del lugar. Martian Manhunter les indica a los demás que el rayo de inversión de Epoch alcanzó a Superboy de lleno, aunque sus efectos parecen estar desapareciendo. Booster Gold añade que seguramente se recuperará del todo, ya que todos saben que Superman no puede morir. Pero antes de acabar la frase, Mary Marvel le tapa la boca. Martian Manhunter le pide a Superboy que se tranquilice. Le asegura que entiende que tiene preguntas, y aunque admite que no está seguro de poder darle las respuestas adecuadas, promete que harán lo posible. Superboy les pregunta quiénes son. Martian Manhunter toma la palabra y le explica que son amigos. O, más precisamente, que lo serán algún día. Le explica que provienen de su futuro y que pertenecen a un grupo conocido como la Justice League, la Liga de la Justicia. Agrega que se llama John Jones, aunque algunos lo conocen como Martian Manhunter. Fue llevado accidentalmente a la Tierra desde su hogar en Marte por un hombre de ciencia con buenas intenciones. Posee muchas habilidades similares a las de Superboy, aunque no tan poderosas, además de intangibilidad, invisibilidad y telepatía. Por su parte, Mary Marvel le explica que cada vez que pronuncia cierta palabra mágica, recibe los poderes de varios dioses, principalmente fuerza, invulnerabilidad y vuelo. También recibe sabiduría, y precisamente por eso sabe que Booster Gold debería tener cuidado con lo que dice. Booster Gold, finalmente, se presenta como el más famoso y más querido campeón, que dispara ráfagas de energía, vuela y todo ese tipo de cosas. Pregunta si el carisma también cuenta como superpoder. Como Mary Marvel responde que no, Booster Gold lo reemplaza por encanto natural. Superboy se pone de pie y pregunta quién era el sujeto de la armadura dorada. Martian Manhunter responde que se trata de Epoch, el Señor del Tiempo, un aspirante a conquistador proveniente de una era muy lejana, contra quien ya se han enfrentado en el pasado, y a quien le gusta recolectar armas y tecnología de distintos momentos de la historia. Añade que ellos 3 se encontraban en una misión de viaje en el tiempo, cuando sus caminos se cruzaron de manera inesperada con los de Epoch en la corriente temporal, lo que provocó la destrucción de su medio de transporte. Mientras luchaban por escapar, Booster Gold emitió una llamada de socorro, con la esperanza de que Superboy la oyera y acudiera a rescatarlos. Superboy deduce que su destino era precisamente ese lugar, y observa el objeto que usaron para comunicarse con él. Martian Manhunter opina que es algún tipo de aparato de señalización cronal, y le pregunta a Superboy si proviene de Krypton. Superboy, desconcertado, pregunta qué es Krypton. Los 3 héroes se observan entre sí, sin saber qué decir. Martian Manhunter responde que luego le explicará, pero que primero ellos 3 deben tener una discusión privada. Superboy le asegura que no los escuchará. Martian Manhunter confiesa ante los demás que han llegado mucho antes de lo que suponía, y que Superboy aún no conoce ni sus propios orígenes. Booster Gold
Añade que pensó que seguían un rastro de energía alfa, pero que terminó siendo otra cosa, dado que no los llevó hasta Superman, quien desapareció al final del evento DC-KO. Mary Marvel plantea la posibilidad de que Epoch esté contaminando la corriente temporal. De cualquier manera, no pueden simplemente dejar a Superboy enfrentarse solo con Epoch, especialmente si el villano intenta aprovechar la oportunidad para matarlo antes de que pueda crecer. Martian Manhunter concluye que deberán quedarse. Y, mirando a Booster Gold, recuerda que hay que ser cuidadoso con la información que se le suministra. Martian Manhunter adquiere una apariencia humana y le dice a Superboy que permanecerán cerca de él en caso de que Epoch vuelva a atacar, pero que intentarán pasar inadvertidos. Superboy pregunta si todos ellos son capaces de transformarse así. Mary Marvel le responde que no exactamente. Ella usa magia. Superboy replica que la magia no existe, pero Mary, pronunciando la palabra Shazam, vuelve a su apariencia normal. Superboy dirige su mirada hacia Booster Gold, pero él le aclara que no se transformará en nada porque ese es su traje diario y que tiene una marca que proteger. Martian Manhunter, sin embargo, pregunta si en el museo hay una tienda de souvenirs. Nos movemos a Smallville. El joven Clark Kent y sus nuevos amigos llegan a su casa. Booster Gold luce una camiseta del museo, así que todos están vestidos de un modo casual. Martha le dice a su hijo que Lana llamó muy preocupada y le contó que él había desaparecido, pero se interrumpe cuando observa que su hijo ha llegado con otras personas. Clark se las presenta como sus nuevos amigos, John, Mary y Michael, y agrega que son como él, pero del futuro. El rostro de los padres es de plena confusión. En el presente, Superman nos cuenta que, viendo hacia el pasado, podría haber dado esa información con algo más de tacto. Ambos terminaron escuchando la historia de los visitantes, lo que le dio tiempo de enviar un mensaje de texto a Lana y a Pete para disculparse. Lo mejor de esa noche fue ver a sus padres adaptarse sin problemas a la situación. Recuerda que cuando Captain Comet los visitó, sus padres adoptivos actuaron con cautela. Esta vez, en cambio, simplemente prepararon el cuarto de huéspedes. Como comentario, la visita de Captain Comet se vio en los números 1089 a 1091 de la serie. Más tarde, Mary sale por una ventana hacia el tejado y se sienta junto a Superboy, quien le pregunta si todo está bien. Ella responde que está tomando el primer turno de guardia mientras los demás descansan. Mary lo mira con atención. Superboy le pregunta si pasa algo. Ella sonríe y le confiesa que nunca lo imaginó usando lentes. Superboy entiende que se refiere a su versión del futuro y le confiesa que tiene 1.000.000 de preguntas. Mary le recuerda que no responderá ninguna, pero que de todas formas es importante que él entienda que nada está grabado en piedra para siempre. En su época, lidian constantemente con enredadas paradojas y reinicios de la realidad. Pronuncia el nombre Clark Kent y le confiesa que supone que los demás ya conocían su identidad secreta, pero que ella quedó realmente impresionada. En el momento en que se puso la ropa de calle, cambió por completo. Su voz se volvió un poco más aguda y más suave, y sus lentes opacan el azul vívido de sus ojos. Además, comenzó a comportarse de forma más tímida, aunque sabía que ellos ya estaban al tanto del disfraz. Superboy cuenta que es un reflejo, un hábito que le costó formar, por lo que se ha entrenado para no romperlo. Reconoce que se preocupa constantemente de que la cosa más mínima que diga o haga pueda revelar su identidad por completo. Mary comenta que eso es mucha presión, y él le pregunta si tendrá que ser secreto para siempre. Ella le responde que no puede contestar eso, y propone cambiar de tema. Entonces, poniendo su mano sobre la de él, le pregunta quién carajo es Lana, dejando a Clark muy sorprendido. Al día siguiente, en la granja de los Kent, John le pregunta a Michael si durmió bien. Este le responde que sí, hasta hace unos minutos, cuando lo despertó un sonido espantoso, refiriéndose al gallo de la granja. Agrega que no sabe nada sobre la vida en el campo, ya que donde creció no había granjas, y pregunta qué hace la gente de esa época para divertirse. ¿Pintar vacas? John le pide que no diga esas cosas, ya que están apenas a un par de décadas de su tiempo. Michael aprovecha para comentar que el pasado es un lugar lleno de oportunidades. Su yo del pasado está en algún lugar ahí afuera, y le pregunta a John qué le diría si pudiera hablar con él o evitar que algo le ocurriera. John se queda en silencio un instante, y luego le confiesa que lamenta haberlo enviado solo a investigar la Omega Rift, lo que se vio en DC All In Special número 1. Sabe que aún está traumatizado, todos lo saben, que fue secuestrado y torturado por las fuerzas de Darkseid en formas que nadie puede siquiera imaginar.
le pide que no intente aparentar que todo está bien. Michael responde que no lo hace. De repente, Marta los llama para desayunar. Mientras van camino a la casa, John le comenta que, en su tiempo, ha llegado a sentarse en la mesa de Marta y que es una cocinera espléndida. Michael le responde que no tiene dudas sobre eso y le recuerda que no respondió a su pregunta. John lo sabe. Durante el desayuno, Michael elogia la comida. Ella le agradece y se muestra emocionada ante la presencia de visitantes del futuro. Les pregunta si las cosas han cambiado mucho, pero se corrige de inmediato, recordando que ellos tienen miedo de cambiar el pasado. Aún así, no puede dejar de entusiasmarse sabiendo, por Martian Manhunter, que hay vida en Marte. En el presente, Superman recuerda que, así como una madre aprende todo sobre natación olímpica, si su hijo entrena para eso, o estudia acerca del país de destino, si quiere ser estudiante de intercambio, Marta hizo lo propio con su situación particular. Como su hijo llegó del espacio exterior, ella se convirtió en estudiante de ovnis y asuntos interplanetarios. John le responde que ya no hay vida en Marte, pero le asegura que existe vida extensa más allá de este mundo. Jonathan, entonces, le pregunta directamente si puede decirles de dónde es Clark. Todos se quedan callados. John responde que aprender esa información es parte del viaje de Clark. Mary admite que no está totalmente familiarizada con los detalles de su historia y les pregunta si encontraron su cohete de llegada. Jonathan responde que no fue así, exactamente, y recuerda el momento del impacto. El objeto casi chocó con su auto. Conducían por la vieja carretera Dorfman cuando el objeto apareció de la nada. Martha explica que su teoría es que el objeto tenía algún tipo de camuflaje que le permitió llegar sin ser detectado por el NORAD o algo similar, y describe cómo lo vieron salir boquiabiertos, comparando a Clark con el ángel más hermoso que jamás hubieran visto. Con ternura, concluye que supone que todos los ángeles viajan en estrellas fugaces, mientras le acaricia la cabeza a su hijo. Clark, avergonzado, pide que cambien de tema. Les recuerda a los demás que ellos se comunicaron con él a través de un extraño dispositivo en el museo, y les pregunta si saben qué es. John considera que quizás se trata de algo que merece una mayor investigación, aunque su frase queda interrumpida, ya que Epoch aparece nuevamente por un portal en el cielo. Todos vuelven a sus trajes de superhéroes y salen de la vivienda, y Superboy les pide a sus padres que se queden dentro. Si aprecias lo que hacemos en Ryuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Greenwolf 9838. Epoch se detiene frente al grupo y les avisa que es mejor que huyan, pero Superboy lo derriba. Mientras vemos el enfrentamiento, en el presente, Superman recuerda que en ese momento estaba aterrorizado, pero no por él mismo, sino por sus padres. Esa era la primera vez que un enemigo había llegado directamente hasta su hogar, y eso no estaba dispuesto a permitirlo. La batalla se torna más ardua, pero los héroes trabajan en equipo. Epoch les dice que ellos lo siguen asombrando. La gente de ese siglo vive apenas décadas, y tiene tan poco tiempo disponible, y aún así lo desperdician. Un campo de fuerza rodea a Epoch, frenando los ataques de Superboy y los demás. Mientras tanto, les dice que su gente dominó los campos de conversión de fuerza mucho antes de que él naciera, dejando claro que sus esfuerzos no tienen ningún efecto sobre él. Epoch extiende uno de sus brazos y atrapa a Superboy en pleno vuelo. Le dice que así no era como había imaginado que se desarrollarían los hechos, pero quizás Superboy le está ahorrando un paso. Se prepara para cerrar su puño con fuerza y aplastarlo. Sin embargo, un disparo lo distrae. Es Jonathan con un rifle, quien le grita a Epoch que se aleje de su hijo. Epoch se lo queda mirando. Superboy se sorprende de la temeridad de su padre y le pide que se haga atrás, advirtiéndole que no sabe con lo que está lidiando y que el enemigo cuenta con armas peligrosísimas. Epoch declara que apenas ha comenzado a armarse, mientras su figura empieza a desintegrarse. Booster Gold alza su voz de protesta, pero Martian Manhunter advierte que podría reaparecer en cualquier lugar. Superboy dirige la vista hacia el granero, entendiendo a dónde Epoch ha ido. Se dirige hacia allí volando a toda velocidad, y cuando llega se da cuenta de algo terrible. Los demás van tras él, pero cuando entran, no encuentran a Epoch y le preguntan si sabe hacia dónde se fue. Superboy, con la mirada fija en el suelo del granero, responde que no tiene idea. Pero lo que sí sabe es que, al lugar donde haya ido, se llevó su nave con él. Todo el grupo observa un enorme agujero en el suelo, donde estaba la nave de Krypton,
en la que Superboy arribó a nuestro planeta. Y se nos cuenta que, en el próximo número, veremos Krypton en la Tierra. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Este número me dejó con una mezcla rara de calidez y tensión que no esperaba. Gran parte del episodio no es acción pura, es convivencia. Ver a John, Mary y Michael en casa de los Kent, desayunando con ellos, tiene algo que funciona de una manera muy particular. El guión entiende que esos momentos cotidianos dicen más de los personajes que cualquier pelea. No todas las historias tienen que ser torneos o amenazas del fin del mundo. Desarrollar a los personajes es igual de importante. Marta emocionada con lo de Marte, Jonathan preguntando de dónde es Clark. Esos dos son un tesoro. Y ya lo dijeron, o lo dirán pronto en otra serie. Todo es mejor cuando están ellos dos en la vida de Clark. La dinámica entre los otros tres superhéroes es atractiva. Booster Gold cumple su rol de alivio cómico sin pasarse. Mary tiene ese equilibrio entre hermana mayor y figura de sabiduría que le queda perfectísimo con Clark. Y John carga con algo mucho más pesado. Esa conversación con Michael sobre la Omega Rift, sobre el trauma que nadie quiere nombrar directamente, fue el momento más inesperado del número y probablemente el más valioso. Por fin alguien lo dijo en voz alta. Epoch, de momento, funciona más como amenaza. Todavía no sé bien qué quiere más allá de aprovechar la situación. Algunos lo comparan con Kang, de Marvel, y entiendo por qué. Aunque espero que el arco le dé más profundidad porque de momento parece más un dispositivo narrativo que un villano con peso propio. Y luego está lo de Mary y Clark, que, no sé, hay algo ahí que el guión deja flotando. No sé muy bien cómo leerlo, si es una dinámica de hermana mayor o algo más, pero me quedé pensando en eso. Lo que sí me dejó con la cabeza dando vueltas fue el final. Epoch se llevó la nave de Krypton, y Clark ni siquiera sabe qué es Krypton todavía. ¿Qué hará Epoch con eso? Ni que lo necesitara para viajar. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.